Buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Por favor, si me ponen sí en el chat para saber que todo está funcionando bien. Gracias, Valentina. Bueno, reitero las buenas tardes para todos. Ante todo, quiero agradecer a Demo ANLA y a Transparencia Electoral por brindarme este espacio y a ustedes por el interés de participar en esta charla. Soy Larissa Diversen, abogada y directora ejecutiva de Cubalet, una organización que se fundó el 10 de diciembre de 2010 en La Habana, Cuba, y está registrada ahora mismo en los Estados Unidos. Desde junio de 2017 como una organización caritativa, después que la mayoría de su equipo de trabajo se viera forzado al exilio. Nuestra misión es defender y promover los derechos humanos como forma de transformación social para alcanzar el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Cuba. Cubalet tiene 6 años de experiencia operando en el contexto interno en Cuba y trabajando en la documentación de violaciones de derechos humanos. Nos especializamos en el sistema legal y los mecanismos de denuncias a nivel nacional e internacional. La organización tiene experiencia en análisis de documentación de las normas legales que regulan el ejercicio de los derechos humanos en Cuba, y la capacidad de realizar análisis de compatibilidad entre esas normas internas con los estándares internacionales en la materia para la incidencia en organismos y actores internacionales. El pasado 18 de febrero, en la Cumbre de Ginebra de 2020, hice una presentación en la que traté de llamar la atención sobre la situación de derechos humanos en Cuba, que desde el exterior se ve desde diferentes puntos de vista, a veces contrapuestos. La más visible es que los cubanos disfrutamos de salud y educación gratuita. Por tanto, no tenemos de qué preocuparnos o por qué quejarnos. Todos asumen que en Cuba vivimos bien, en parte porque el gobierno se ha vendido como un gobierno progresista, pero nada más lejos de la verdad. En Cuba tenemos una restricción y suspensión del ejercicio de los derechos básicos necesarios para el ejercicio de otros derechos. Mi presentación inició precisamente por ese punto: la igualdad, necesidad e interdependencia de todos los derechos humanos. No se pueden restringir unos para garantizar otros. No importa el sistema político o la ideología en el poder. Los estados están obligados a respetar nuestros derechos sin discriminación. Eso significa que no se puede restringir la libertad de opinión, expresión, reunión y asociación para garantizar el derecho a la educación y salud gratuita. ¿Qué sentido tiene recibir formación gratuita si usted no puede expresar libremente su pensamiento? Si no puede reunirse para debatir esas ideas. ¿Qué sentido tiene convertirse en un profesional si no puedes elegir libremente tu empleo? Muy pocos saben que en Cuba los graduados universitarios no están autorizados a ejercer ninguna forma de autoempleo en actividades relacionadas con su profesión, porque el Estado costeó de forma total y gratuita su formación y por tanto tiene que servir a la sociedad. Interprétese el Estado, donde los necesite. Muy pocos saben que los cubanos solo podemos ejercer aproximadamente 150 actividades económicas como forma de autoempleo. El resto son ilícitas y su realización trae consecuencias penales. En mi presentación en Ginebra mencioné 240, pero recientemente hicieron modificaciones en el listado de estas actividades y contabilicé cerca de 150. Pero cuando hablo de actividades económicas no me refiero a invertir en un hotel. Ese privilegio solo lo tienen los extranjeros. Nosotros estamos excluidos de intervenir en la economía en las mismas condiciones, en condiciones de igualdad que el Estado. Me refiero a actividades económicas que dejan márgenes mínimos de ganancia, como por ejemplo cerrajero, aguador, arriero de buey, limpiabota, manicuri, peluquera, pero tampoco me imaginen que esas actividades son negocios. Esa es otra de las visiones distorsionadas de nuestra realidad. Seguramente he escuchado hablar del incipiente sector privado en Cuba. El cuentapropista no es empresario, no puede importar o exportar productos. El cuentapropista acondiciona su vivienda para realizar una actividad económica. El inmueble de su propiedad luce como un restaurante y cumple una función como tal, pero no puede registrarlo como parte de su negocio en la Cámara de Comercio. No tiene valor patrimonial, porque solo tiene permiso para realizar una actividad que le reporta beneficios económicos: elaborar y vender alimentos. Los cubanos decidimos autoimponernos estas restricciones. Decidimos excluirnos de intervenir en la economía para realizar actividades
no profesionales cuyos ingresos nos impiden mantener un nivel de vida adecuado. Formulo la pregunta de otra manera. El embargo o bloqueo económico, como quiera llamarse, de Estados Unidos a Cuba, impide que los cubanos podamos realizar actividades económicas profesionales que nos permita vivir dignamente. Ese es otro de los puntos distorsionados de nuestra realidad que mencioné en mi presentación en Ginebra. El diferendo entre Cuba y Estados Unidos. En foros de Naciones Unidas, el Estado ha sido exhortado a poner fin a la represión contra los defensores de derechos humanos, a levantar las restricciones que impiden el ejercicio de la libertad de expresión, opinión, asociación, reunión y manifestación pacífica. Se ha justificado alegando que el ejercicio de estos derechos tienen como única restricción los propios límites que plantea la defensa de la independencia, la soberanía nacional y la garantía del derecho a la libre determinación del pueblo cubano. Situación que les obliga a imponer prioridades cambiantes según sean los requerimientos para la defensa de esos derechos. Este diferendo político representa un peligro que amenaza la vida de la nación cubana. ¿Constituye una emergencia que justifica la derogación de normas de derechos humanos o su restricción? No. Lleva 60 años, por tanto no es una circunstancia excepcional, que constituye un peligro real o inminente para el país, ni tampoco amenaza la integridad física de la población o la del territorio, o el funcionamiento de sus órganos. Por tanto, no justifica normas de derogación de derechos humanos, como puede ocurrir durante una situación de emergencia o un estado de excepción. No representa un peligro público que amenace la vida de la nación. Las emergencias de naturaleza preventiva no son legítimas en el derecho internacional de los derechos humanos. Tampoco justifican restricciones que sean incompatibles con los objetivos y propósitos de los tratados internacionales, ni las que afecten el ejercicio de otros derechos. En el derecho internacional solo se admiten restricciones establecidas por una ley de aplicación general, vigente, clara, accesible y sobre todo que sea susceptible de ser impugnada en caso de que se aplique de manera abusiva, arbitraria, irracional y discriminatoria. No por prioridades cambiantes según sean los requerimientos para la defensa de esos derechos, como comenta el Estado. Son inadmisibles las restricciones de un derecho supuestamente para defenderlo o protegerlo. Ni el embargo, ni la soberanía, ni el derecho a la libre determinación son cuestiones de orden público que justifiquen derogaciones o restricciones de derechos humanos. Es decir, no justifican la represión que actualmente se vive en Cuba contra las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, escritores, artistas. En mi presentación afirmé que en Cuba habían elecciones periódicas, pero no eran libres ni transparentes. Aprovecho para responder mi pregunta anterior. Los cubanos no decidimos autoimponernos restricciones de nuestros derechos ni autoexcluirnos de intervenir en la economía nacional para realizar actividades no profesionales cuyos ingresos nos impiden mantener un nivel de vida adecuado. Estas decisiones políticas las toma la Asamblea Nacional del Poder Popular, el órgano legislativo. Actualmente, el 93% de los diputados nacionales son miembros del Partido Comunista o de la UJC. Y como afirmé en mi presentación, este grupo político ha permanecido por más de 60 años en el poder sin alternancia. ¿Cómo ha logrado mantenerse en el poder durante tanto tiempo, si como dije las elecciones son periódicas y basadas en el sufragio universal? Lo que pocos saben es que cómo se les restringe a los electores su libertad de voto y decisión. El sistema electoral cubano es de representación mayoritaria y apartidista. No se permite la participación de ningún partido político, pero sí de las organizaciones sociales y de masa, cuya misión fundamental es garantizar el monopartidismo. Este sistema obstaculiza el acceso al poder, elimina la competencia electoral y la libertad de postulación. Los cubanos no tienen mecanismos para participar en la toma de decisiones políticas y económicas, porque la elección de los miembros del Parlamento no depende de sus votos y preferencias políticas. No pueden postularse en condiciones de igualdad con los miembros del único partido reconocido legalmente, que a través de las organizaciones sociales y de masa controlan el proceso electoral para evitar la competencia y garantizar que los miembros de esta organización política sean electos y designados para ocupar los cargos del Estado y del gobierno. Los cubanos no pueden elegir democráticamente su gobierno. Intentaré explicar en términos sencillos. Cuando se convocan las elecciones, los órganos electorales se les solicitan a 6 organizaciones sociales y de masas que integren las comisiones de candidatura para que elaboren y presenten un listado de candidatos que cubrirán
los cargos políticos a nivel nacional y los principales cargos de dirección del gobierno. ¿Cuáles son estas organizaciones? Comité de Defensa de la Revolución, Central de Trabajadores de Cuba, Federación de Mujeres Cubanas, Asociación Nacional de los Pequeños Agricultores, Federación Estudiantil Universitaria, Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. A través de las instituciones del Estado, el grupo político en el poder garantiza que estas organizaciones tengan su liderazgo en altos cargos de dirección dentro de la estructura partidista y en los órganos del Estado. Al menos 5 dirigentes de estas organizaciones sociales de masa que participan en el proceso electoral y que el Estado califica como organizaciones de la sociedad civil, ocupan cargos en el Consejo de Estado o forman parte del buró político del Partido Comunista. ¿Cómo puede Teresa Maré, secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas, o Ulises Guiliarte de Nacimiento, secretario de la Central de Trabajadores de Cuba, o Carlos Rafael Miranda Martínez, coordinador de la Dirección Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, ser líder social, y al mismo tiempo funcionario del Estado y funcionario del Partido Comunista? Para nadie es un secreto que hay intereses contrapuestos entre un partido político y una organización de la sociedad civil. La sociedad civil no aspira al poder, como si lo hace un partido político. En Cuba, la sociedad civil reconocida y apoyada por el Estado también forma parte de la sociedad política, una característica que nos distingue de otras realidades y a las que pocos ponen atención. El Estado además garantiza que estas organizaciones tengan exclusividad dentro del sistema nacional. Son únicas de su tipo en el país. No pueden existir 2 organizaciones con el mismo objetivo. No pueden existir 2 organizaciones que defiendan y promuevan los derechos de la mujer, por ejemplo. Garantizan además que sean masivas y de múltiple integración, para controlar todos los sectores sociales. Casi toda la población mayor de 14 años integran los CDR. Casi todas las mujeres forman parte de la Federación de Mujeres Cubanas. Casi todos los sindicatos están integrados en la Central de Trabajadores de Cuba. Casi todos los abogados están integrados en la Unión Nacional de Juristas. Casi todos los periodistas están integrados en la Unión de Periodistas de Cuba. Casi todos los escritores y artistas están integrados en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Eso es para que tengan una idea de que siempre va a haber una organización que va a controlar un sector social específico. Por ejemplo, una obrera está integrada al proceso revolucionario si forma parte de los CDR y de la Federación de Mujeres Cubanas en su comunidad y en su trabajo está integrada en uno de los sindicatos de la Central de Trabajadores de Cuba. ¿Qué objetivo tiene este sistema de integración? Bueno, es improbable que un ciudadano que no esté integrado pueda aspirar a ocupar un cargo político. La ley no le reconoce a los ciudadanos el derecho a presentarse a ocupar cargos nacionales directamente. Ese derecho es exclusivo de las organizaciones sociales y demás. No es de extrañar entonces que la mayoría de las candidaturas presentadas se compongan de integrantes del PSC o de la Unión de Jóvenes Comunistas, que garantiza que los electos y designados en las elecciones de segundo grado a ocupar cargos del Parlamento y el gobierno sean miembros de esta organización política. ¿Cómo lo hacen? Proponen una sola persona por cargo. En la elección para ocupar cargos en el Parlamento, la lista de candidatos seleccionados por la Comisión de Candidatura que integran estas organizaciones sociales son plurinominales, cerradas y bloqueadas. No se pueden introducir nuevas propuestas. El listado de candidatos tiene la misma cantidad de cargos que corresponde elegir el municipio. Los candidatos no compiten entre sí. El voto no es selectivo ni preferencial. Los electores con un solo voto eligen varios cargos, lo que se conoce como voto unido. En consecuencia, los candidatos seleccionados por la Comisión de Candidatura, que integran estas organizaciones sociales y de masa, y lo reitero para que vean que no es un órgano electoral, sino que es parte del mecanismo del Partido Comunista, son los únicos que pueden aparecer en las boletas de estos candidatos, obtienen el mínimo de votos requerido por ley. No hay necesidad de elecciones de segunda vuelta en este tipo de elección, una característica que tienen los sistemas mayoritarios y que está ausente del sistema electoral cubano. En otras palabras, usted puede eliminar el voto de los ciudadanos sin que el resultado final de las elecciones varíe sustancialmente. Pero, ¿cuál es la clave del sistema? Los mecanismos de control social y político. El grupo en el poder controla la sociedad civil y la población en general, a través de las organizaciones sociales y de masa, que registran y controlan eventos de la vida privada, opinión o proyección política o ideológica de ese ciudadano.
emiten avales de comportamiento a los encargados de hacer cumplir la ley, y en caso de investigación criminal, sus valoraciones inciden en la que hacen los tribunales sobre la conducta de los ciudadanos. Es frecuente encontrar en una sentencia de un tribunal cubano donde se afirme que el acusado no le consta antecedentes penales, pero tiene mala conducta social y moral en su zona de residencia porque no participa en las actividades convocadas por las organizaciones de masa, se expresa públicamente en desacuerdo con los principios socialistas y no tiene vínculo laboral. Significa que un ciudadano es buena persona si participa en los desfiles del 1 de mayo, o se compromete a formar parte de las brigadas de respuesta rápida en su centro de trabajo y vocifera y da golpes en los mítines de repudio contra las damas de blanco. Los centros escolares y laborales exigen y verifican que el ciudadano esté integrado en estas organizaciones. Y en base a esta integración, establece un sistema de premios y sanciones. Los integrados obtendrán una carrera universitaria, un empleo, un ascenso en el ámbito laboral. Los que no serán expulsados de sus centros de estudios o trabajo, y ellos y sus familiares serán hostigados, reprimidos y sometidos a un constante aislamiento, marginación y discriminación social. Esa es una de las razones por las que los cubanos no salen a la calle cuando el Parlamento hace recortes en el sistema de seguridad social, como hizo en el 2014, o aumenta la edad de retiro, hechos que han provocado protestas masivas en otros países. El miedo es real porque la represión es real. Este mecanismo de control social inhibe a los ciudadanos de expresar sus opiniones y preferencias políticas. Condicionan el ejercicio del derecho a elegir y los fuerza psicológicamente a ejercer su voto por temor a represalia. Les pongo un ejemplo concreto en el que también se distorsiona nuestra realidad, vista desde el exterior. Me refiero a las elecciones municipales, calificadas por muchos expertos como democráticas porque los ciudadanos proponen, nominan y eligen directamente a los candidatos a ocupar cargos municipales. La mayoría de estos expertos desconocen que la asamblea de nominación de estos candidatos están controladas por los CDR, que generalmente también lo son del Partido Comunista. A este nivel, los ciudadanos perciben las elecciones como una actividad de los CDR. Y saben, hay que participar porque si no, ustedes saben lo que les puede ocurrir en el futuro, en su vida laboral. Porque esta organización tiene el poder de decidir en sus vidas, en todos los aspectos. En esas reuniones los electores ven restringida su libertad de decisión y expresión al tener que someter sus propuestas a votación directa y pública y a mano alzada. Son influenciados e indebidamente coaccionados a nominar candidatos que apoyan la gestión o forman parte del PSC. En estas condiciones es difícil que se generen opiniones de manera independiente, libre de toda violencia o amenaza de violencia, presión o manipulación de cualquier tipo. Este sistema se mantuvo intacto con la reforma constitucional y electoral del año pasado. En mi presentación en Ginebra me referí al allanamiento de nuestra sede en Cuba en septiembre de 2016, la confiscación de nuestros medios de trabajo y el acoso a nuestros clientes, y el riesgo que corro de ser privada de libertad si regreso al país. Tal como lo hice yo en ese momento, ustedes se preguntarán, ¿qué fue lo que hicimos para merecer el castigo? Además de documentar y denunciar violaciones de derechos humanos, entre 2015 y 2016 intentamos interactuar con las instituciones del Estado. Por un lado, cuando iniciamos el proceso de legalización de la organización que nos fue denegado, y por otro, intentamos participar en la formulación de políticas públicas. Cuando el Comité Central del Partido anunció en febrero de 2015 que solicitaría a la Asamblea Nacional modificar el proceso electoral y la adopción de una nueva ley, con vista a las elecciones generales de 2018. En abril de 2016 se celebraría el 7º Congreso del Partido Comunista, y Cuba le presentó 3 propuestas de reforma electoral a la ingeniera Lázara Mercedes López Acea, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en La Habana, miembro del Comité Central y del Buró Político. En la carta le solicitamos que nuestras propuestas fueran consideradas, debatidas, discutidas y tomadas en cuenta a la hora de formular las indicaciones a la Asamblea Nacional, y que en su carácter de diputada y vicepresidenta del Consejo de Estado las hiciera llegar al Parlamento. Le explicamos que las votaciones públicas a mano alzada, el control a nivel comunitario del proceso electoral por las organizaciones sociales y de masa, inhibía a la ciudadanía de manifestar sus preferencias políticas, les impedía obtener información de diversas fuentes y por tanto que se generara una deliberación plural y abierta sobre los asuntos de interés público.
Además de que la prohibición de realizar campañas electorales impedía a los ciudadanos con aspiraciones políticas a desarrollar actividades para competir por cargos electivos, buscar recursos y votos. Estas personas tampoco podían postularse directamente a cargos de nivel nacional y no tenían mecanismo para crear y organizarse abierta y legalmente en organizaciones políticas. Hicimos referencia también a elementos del sistema que restaban transparencia al proceso electoral. La falta de independencia e imparcialidad de los órganos electorales, por ejemplo, el registro electoral o de la comisión electoral en ese momento, el electoral nacional, que solo funcionaba en tiempo de elecciones, tenía carácter transitorio y se integraba por mandato del Consejo de Estado, un órgano político, y sus miembros no eran profesionales. El registro electoral, por su parte, estaba a cargo del Ministerio del Interior, una institución militar y represiva que tenía la capacidad de inhibir a los ciudadanos de solicitar información necesaria que le permitiera ejercer sus derechos civiles y políticos. Le propusimos entonces eliminar las comisiones de candidatura, las asambleas de nominación y todas las funciones que se le asignaban a las organizaciones sociales y de masa, en especial las que se le asignaban al Comité de Defensa de la Revolución, que atentaba contra el libre ejercicio del voto. Las organizaciones de masa en ese momento controlaban el proceso de nominación de candidatos, verificaban el contenido de la lista de electores, que le permitía, por ejemplo, excluir a una persona del padrón electoral por motivaciones políticas, además que conformaban las mesas electorales, en las cuales tienen la facultad de incluir, o todavía la siguen teniendo, incluir electores que no cumplen con los requisitos de residencia al momento de la votación. En base a nuestras propuestas, la nueva ley debía levantar las restricciones al derecho a postularse y ser elegido en condiciones de igualdad para ocupar cargos políticos a todos los niveles de forma independiente y como representante de un movimiento, partido político, asociación civil política. Debía permitir la campaña de propaganda electoral y además establecer un sistema donde la nominación se realizara ante un proceso de inscripción ante las autoridades electorales competentes, teniendo en cuenta que el sistema es apartidista y de candidaturas independientes. En ese caso, el órgano electoral debía garantizar candidaturas con paridad de género, el derecho a realizar campañas electorales con acceso a condiciones de igualdad a los medios de comunicación, al financiamiento público y privado, con reglas claras de rendición de cuentas, y procurar la alternancia en el poder como un principio democrático. La nueva ley además debía generar confiabilidad en el órgano electoral y por ende las elecciones, otorgándole carácter descentralizado, permanente y adscribiéndole el registro electoral para garantizar su independencia funcional y económica. En diciembre de 2016, 3 meses después que asaltaron nuestra sede, se suspendió la reforma electoral hasta la renovación del Parlamento en mayo de 2018, momento en que se inició un procedimiento de reforma constitucional que culminó el 24 de febrero de 2019 con la aprobación en referendo de una nueva constitución que entró en vigor el 10 de abril de 2019, en las que se eliminaron 3 cargos de la estructura del Estado, todos del nivel provincial. Una de las propuestas que habíamos estudiado en debates en nuestra organización con otras organizaciones de la sociedad civil durante la participación de Cubalet en el proyecto Otro 18, materiales que fueron confiscados en nuestra sede. Se incorporaron 4 nuevos cargos y se encomendó la promulgación de una nueva ley electoral que fue aprobada 2 meses después de entrado en vigor la Constitución. ¿Cuáles fueron las reformas del sistema electoral? Bueno, de todo lo que yo le mencioné que habíamos propuesto en nuestras 3 propuestas, se mantuvieron los elementos que restringen los derechos civiles y políticos. El primero es el reconocimiento expreso del Partido Comunista, la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones sociales y de masa, una distinción que constituye un privilegio en detrimento del derecho a la igualdad del resto de los ciudadanos que no forman parte de estas organizaciones, y una violación del derecho a la libertad de asociación, porque impide al resto de la ciudadanía que no integran estos grupos el derecho a fundar y adherirse a organizaciones políticas y sociales, y promueve la discriminación por motivos de la opinión política. Además de violentar el derecho a la participación política, el acceso al poder y la celebración de elecciones justas como expresión de la soberanía del pueblo y su derecho a la libre determinación que el Estado asegura que defiende cuando restringe derechos humanos básicos y reprime a todos los que piensan diferente. Se mantiene el mismo sistema de postulación-elección. En la ley anterior se elegían 14 cargos, con la actual se eligen 12, de los cuales solo 1
los ciudadanos proponen, nominan y eligen el delegado municipal. El resto de los 11 cargos que están en la nueva Constitución se nominan y eligen por los delegados municipales y diputados nacionales en elecciones de segundo grado. Se mantienen las funciones que tienen asignadas las organizaciones sociales y demás en el proceso electoral. La prohibición de realizar campañas electorales, pero de carácter individual. Y cualquier otra acción encaminada a inclinar la decisión de los electores a favor o en contra de algún candidato. No puede hablarse entonces de alternancia política mientras existe un solo partido político. Respecto a los elementos que restaban transparencia a las elecciones, la nueva Constitución le dio rango constitucional y carácter permanente al nuevo órgano electoral. En parte, una de las propuestas que formuló Cubalet al PSC en el 2016, pero no garantizó su independencia funcional debido a que sus miembros pueden ser designados por un órgano político. El registro electoral se adscribió al órgano electoral, otra de las propuestas de Cubalet, pero la ley no especifica qué institución del Estado es la encargada de llevar el registro, ni establece requisitos para los funcionarios de este órgano. Asimismo, asumimos que continúa en manos del Ministerio del Interior, una institución militar. Impuso algunos requisitos a los funcionarios del nuevo Consejo Electoral Nacional. Están en la obligación de ser leales a la patria, a la revolución, al sistema político, económico y social. Pero no tienen impedimento para ocupar cargos directivos en el Partido Comunista y pueden ser militares activos en servicio. Se mantuvo la situación que facilita la doble votación y con ello el fraude electoral. Los órganos electorales temporales inferiores, las mesas electorales que son integradas generalmente por el Comité de Defensa de la Revolución, tienen la facultad de hacer inclusiones en la lista de electores el día de las elecciones. Por último, y para finalizar mi exposición, en mi presentación en Ginebra me referí al hecho de que en Cuba no existe la división e independencia de poderes cuando afirmé que una persona ocupa cargos políticos en varios órganos del Estado, participa en la formulación de leyes y también en su ejecución. La nueva Constitución, al igual que la anterior, en lo que concierne a la organización del Estado, responde a la concepción y concentración e indivisibilidad del poder. Significa que la reestructuración del Estado no implicó un cambio en la forma en que se relacionan los órganos. Se conserva la típica división de funciones. Tenemos un órgano legislativo o dos órganos legislativos, uno dentro del otro, la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, Ejecutivo, el Consejo de Ministros, pero no se reconoce ninguna relación de frenos y contrapesos entre ellos. El Poder Judicial no existe. El Tribunal Supremo no puede declarar inconstitucional ninguna norma que contravenga la Constitución o vulnere los derechos de los ciudadanos, ni puede fiscalizar la actuación de los otros órganos del Estado. Es el propio Parlamento el que decide acerca de la constitucionalidad de sus propias leyes. La Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros pueden revocar disposiciones legales emitidas por órganos de menor jerarquía y ejercer fiscalización de las actividades de estos órganos inferiores, una función que debería corresponderle al Tribunal Supremo, pero, como ya les dije, el Poder Judicial, aunque tengamos un Tribunal Supremo, no tenemos Poder Judicial. La Constitución, entonces, no limita el marco de actuación de los diferentes órganos estatales y de los funcionarios que actúan en nombre de esto. Es imposible determinar cuándo uno de ellos se extralimita en el ejercicio del poder. Todos son irresponsables de exceso y abuso, ante los cuales los cubanos estamos totalmente indefensos. Y esa fue básicamente, aunque mucho más concreto, mi presentación en Ginebra, o por lo menos sobre lo que traté de llamar la atención en Cuba. Muchísimas gracias por atenderme y bueno, estoy abierta a todas las preguntas que ustedes quieran hacer ahora.
Las organizaciones sociales y de masa, pues la estructura interna está basada en un secretario general, tienen una estructura jerárquica y se amplían en a nivel nacional en todo el país. O sea, tienen la dirección nacional, dirección provincial y dirección municipal. Y en el caso, por ejemplo, los CR los tenemos hasta la estructura comunitaria. O sea, en cada cuadra hay un comité de defensa de la revolución. Además, ellos tienen, creo que entre el nivel municipal y la comunidad, tienen zonas de los CR. Y bueno, así es como facilitan poder obtener información de cada uno de los ciudadanos que viven en una cuadra. Además, los mecanismos de relación con el PSC, pues están ahí precisamente en lo que expliqué, en que la mayoría del liderazgo de estas organizaciones, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, también son integrantes del Partido Comunista y como tal, bueno, no sé si han tenido la oportunidad de leer los estatutos del Partido Comunista, pero los miembros del Partido Comunista tienen que asumir y promover los principios de la organización política donde quiera que estén. Y además hay un apoyo público por parte de estas organizaciones en apoyar al partido y, bueno, reconocen la importancia que tiene su participación en el proceso electoral, como lo hizo el Comité de Defensa de la Revolución en marzo de 2016, cuando Obama visitó Cuba, que ellos sacaron una declaración pública donde, igual que lo hizo la Federación, apoyando todo el proceso político. Bueno, sé que el tema es un poco complejo y creo que di mucha información sobre cómo se estructura el Estado cubano, pero creo que es fundamental que sepan que los cubanos no pueden tomar decisiones políticas, económicas ni sociales y por tanto no tienen la posibilidad de participar en el diseño o en el futuro de su país. Entonces, los que están en el poder hoy mantienen el poder de manera represiva y todo el que piense diferente es reprimido. Lamentablemente, principalmente desde de la región de Latinoamérica, yo por lo menos me he sentido frustrada en muchas ocasiones porque cuando hablamos de que en Cuba hay violaciones de derechos humanos se quedan mirando así como que, ¿qué tú dices si en Cuba todo está bien y viven bien? Y esa, por lo menos, es una lucha personal de visibilizar cuáles son realmente nuestros problemas. Y eso, pues, siempre que me den la oportunidad, yo lo voy a aprovechar, ya sea en Ginebra o ya sea en el medio de África, que también tienen situaciones en algunos países parecidos a la nuestra. Pero es importante sensibilizar a América Latina sobre la situación de Cuba, porque hay muchísimos movimientos sociales que admiran o aspiran a llegar donde está Cuba. O sea, para mí eso es un peligro total. Y hay que ver la situación de Venezuela y Nicaragua, que trataron de seguir el socialismo del siglo XX, copiando el modelo cubano que ha fracasado, pero que a diferencia de lo que está pasando en esos países, lleva 60 años y todavía no ha mostrado, o por lo menos todavía no ha mostrado que tenga unos signos de debilidad. Y eso es importante porque uno de los puntos fundamentales en los que ahora mismo la comunidad internacional se está fijando es en el gobierno como tal,
el diferendo político en Estados Unidos, o las políticas que está utilizando ahora mismo Trump, o la Unión Europea, que tiene un diálogo político, pero dentro de eso muy pocos se fijan en que el objetivo de la seguridad del Estado hasta ahora ha sido las organizaciones de la sociedad civil, que son las que pueden realmente promover un cambio democrático. Por eso el Estado insiste que tiene su sociedad civil y la controla por la importancia que tienen las organizaciones dentro del país para promover, participar en la formulación de políticas públicas. ¿Cuál es un ejemplo de que quien intente participar de una manera concreta, no es decir, tenemos un problema, no, este es el problema y aquí está la solución de cómo puedes resolverlo? Y eso, pues, bueno, nos costó a nosotros un allanamiento y que fuera imposible continuar el trabajo dentro de Cuba, ¿no? Eso es precisamente, por lo menos el mensaje. Necesitamos apoyo de la comunidad internacional, necesitamos que Latinoamérica nos mire diferente, porque sin el apoyo o el silencio o la indiferencia de la comunidad internacional, pues nos van a hacer talco dentro de Cuba. Yo no estoy, pero sigo trabajando con los defensores de derechos humanos ahí, en Cuba, y todos los días son citaciones oficiales donde te interrogan, te amenazan y te torturan psicológicamente, detenciones sistemáticas, juicios sin garantías del debido proceso, encarcelamiento, y hay muy poca sensibilidad, muy poca solidaridad con respecto a esos casos, ¿no? Y no hablo, por ejemplo, de un caso como José Daniel Ferrer, hablo, por ejemplo, como el caso de Roberto Jesús Quiñones, un periodista que está privado de la libertad y que, bueno, necesita de todo el apoyo de la comunidad internacional para presionar al Estado cubano. Y lo dejo acá porque ya se nos están acabando los minutos y, bueno, ya veo que no me han hecho más ninguna pregunta. Muchísimas gracias a todos los que participaron y, bueno, espero en otra oportunidad si hay otros temas sobre Cuba, pues que me inviten. Muchas gracias, ANLO, y a Transparencia, a Demo AMLAT y a Transparencia Electoral. Gracias. No, no existe todavía en Cuba nada acerca de la paridad de género. Nosotros sí tratamos de incluirlo porque estuvimos trabajando con expertos de la región y para nosotros sí era un tema de interés empezar por lo menos a levantar ese tema dentro de Cuba, aunque están considerados como uno de los países donde más participación política tiene la mujer. Lo cierto es que no ocupan posiciones de poder, ¿no? De poder real, más bien están ahí como figuras decorativas. Y para nosotros era importante empezar a tratar el tema de la paridad de género dentro de las estructuras, dentro de las estructuras del Estado. Ok, bueno, chao a todos.